Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo en un silbo apacible en la mañana del miércoles 30 de abril del 2025. Se escucha por las redes sociales, se ve un sinnúmero de cosas. Se ven videos. No sé por qué en algunos momentos graban videos relacionados a situaciones que suceden en la iglesia. Como se dice aquí en Puerto Rico, como se decía el jíbaro puertorriqueño, que los trapos sucios se lavan en la casa. Se lavan en casa, no se lavan en la calle. Y así sucede con cualquier tipo de situación, no solamente dentro de la iglesia, sino lo que comprende lo que son los problemas o situaciones dentro de los hogares. No es para estar divulgándolo al exterior. ¿Por qué? Porque entre familia, entre hermanos, siempre va a haber esas diferencias, pero va a haber momentos de reconciliación, que se van a abrazar, nos abrazaremos y continuaremos. Y la familia del Señor, la iglesia de Jesucristo, no está exenta de eso. Digo esto porque están pasando por las redes sociales un video acerca de una iglesia en Latinoamérica, la cual alguien grabó, digo yo maliciosamente, un incidente o un inconveniente entre hermanos o líderes de una iglesia en Latinoamérica, específicamente en Guatemala. Y se volvió ese asunto, se caldearon los ánimos, como se dice aquí. La Biblia dice en la Escritura que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y eso no significa que no te acuestes sin resolver el problema, porque eso en muchas ocasiones no suele suceder, sino más bien lo que significa es que no permitas que el coraje, la ira llegue al punto que esté arriba de ti, de la misma manera que el sol, cuando se pone encima de uno, cuando está arriba, es cuando más caliente da a toda la tierra. En otras palabras, que ese enojo no caiga, no esté en el momento más crítico, más caliente. ¿Por qué? Porque vas a pecar, vas a caer en pecado, vas a caer en desobediencia a la palabra, vas a irritar al Espíritu Santo, vas a contristar al Espíritu Santo, el cual fuiste sellado como iglesia. Esto es a la iglesia, no a la persona inconversa. Así que maliciosamente, siempre dentro de un terreno donde hay sembrada el trigo, también cae la cizaña. ¿Por qué? Porque hay una persona malintencionada que pone cizaña dentro de lo que es el sembradío de trigo, lo cual no podemos arrancarlo, porque tal vez arranquemos también el trigo junto con la cizaña. De modo que hay que dejar que la cizaña crezca con el trigo. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento, el fruto es el que va a determinar quién es cizaña y qué es el trigo. ¿Por qué? Porque dice: humillaos bajo la poderosa palabra de Dios. Humíllate ante el Señor. Salmo 51:17 dice que los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese va a ser fruto, porque mientras empieza el trigo a dar fruto, la espiga crece derechita. Sin embargo, el trigo con el fruto va inclinándose, postrándose, humillándose. Y entonces es que vas a poder ver quién es la cizaña, quién es el trigo. Como dijo
Juan el Bautista: por sus frutos los conoceréis, frutos dignos de arrepentimiento. Mira lo que dice en la carta del apóstol Pedro. Cefas, Pedro, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, siendo hombre, 100% hombre, 100% Dios, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en ¿qué? En lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, en la misma locura, desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, iglesia, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened ferviente amor entre vosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecado. Y amor no es pasarle la mano a la gente y decir: está bien, ok, está bien, sí, sigue haciendo ahí, pero oye, cógelo con calma, es suavecito. No. El amor va mezclado, ligado, entrelazado junto con la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina no es causa de gozo, no produce causa de gozo, sino que a los que en ella son ejercitados, da fruto apacible de justicia. Por tanto, mira cómo dice el apóstol Pablo en esa carta que le escribió a la iglesia en el capítulo 4. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, aleluya, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: porque no me avergüenzo del evangelio. Le dijo a los romanos, a la iglesia en Roma: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque es tiempo que el juicio de Dios, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Como dice en Proverbios capítulo 11, dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Con esto en mente, tengo que retocar nuevamente la carta que se le escribió a la iglesia en la Odisea. Dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 19: escribe las cosas que has visto,
y las que son, y las que han de ser después de esta. Escribe. Así que se escribe esta carta, la revelación de Jesucristo, como dice en el verso 1, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, el apóstol Juan. Así que, y te dice más, el Señor te dice, iglesia, bienaventurado el que lee y los que oyen. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. A la iglesia de la Odisea o en la Odisea se le asocia con la iglesia del presente. Pudiera dar una interpretación de muchas interpretaciones que ocurre o hay dentro de lo que es el mensaje a las 7 iglesias. Hay algunos que son dispensacionales, otros que no lo son, otros que arremeten contra el dispensacionalismo. El asunto está en que cuando se habla de dispensación se habla de tiempos que están registrados en la historia y que marcan unos eventos. Y luego de esos eventos suceden otros eventos. Y que dentro de la historia, cuando los recoge, empiezas a ver cómo la palabra de Dios se va cumpliendo y manifestando a la par con la misma historia, porque la historia es la que confirma lo que está escrito en la Escritura, la cual es fiel y verdadera. Dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, la Escritura, no pasará. Así que la iglesia de la Odisea se le asocia con la iglesia del presente, la iglesia de hoy. Iglesia o un periodo que no tengo la menor duda, porque no me cabe la menor duda que estará presente en el arrebatamiento o como se conoce el rapto de la iglesia de Jesucristo. En el versículo 16 hay una expresión que demuestra que al Señor esta iglesia le produjo náuseas, le produjo deseo de volver. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está fuerte lo que le dijo el Señor a la iglesia. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Suena grotesco, suena duro, difícil de tragar, difícil de manejar, pero es palabra del Señor. En las 3 de las versiones de la Biblia que pude buscar aquí en las Biblias que tengo, todas presentan el verso 16 en forma masculina. Eres tibio. Por lo que más que decirle a la iglesia en general, el Señor está haciendo referencia al ángel de la iglesia. Entiéndase, al pastor. ¿Por qué? Porque a medida que vamos viendo desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, el mensaje que se habla a todas las iglesias, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, en la Odisea. Así que suena bien fuerte las palabras que Jesús le está diciendo al pastor de la iglesia en la Odisea. Una iglesia histórica que estuvo en el tiempo de los primeros 100 años de las iglesias cristianas. Estuvo en el Asia Menor,
específicamente en Turquía, lo que se conoce hoy como Turquía. Y ahí estaban estas 7 iglesias en forma circular. Así que esto es un mensaje fuerte a los pastores, líderes de congregaciones. ¿Alguna vez has tomado un vaso de agua tibia? No es agradable. Por lo general la tomamos fría para refrescarnos o caliente para poder trabajarla o hacerla para un té o café. La ciudad de Laodicea, como el resto de las 6 otras ciudades o iglesias que se menciona en el Apocalipsis, se ubica, como mencioné, en Turquía. Se le conoció como Diospolis y Roas. El fundador de esto fue el rey Antíoco II Theos. Esto fue dentro de los años 261 al 246 antes de Cristo. Así que una iglesia bastante antigua, mucho antes, 200 años antes que surgiera Jesucristo en el panorama profético. Entre otras cosas, esta ciudad era rica por la fabricación de ¿qué? De una lana que era negra, que era para la fabricación de tejido, por lo que también se producían vestidos de alta calidad. También era reconocida por una pomada que se usaba para los ojos, o como se conocía en el mundo oriental, un polvo frigio que era medicinal para la vista. Otra de sus características lo fue su acueducto, un acueducto que proveía agua tibia a la ciudad, pues era rica en calcio. Es interesante que Jesucristo le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Esta ciudad de Laodicea estaba ubicada en una ruta que era bien importante entre 3 ciudades. La ciudad de Colosas, de ahí que sale la carta a los colosenses, Hierápolis, y estaba Laodicea. Así que esta iglesia, Laodicea, fue evangelizada o fue de interés para el apóstol Pablo, cuando en su carta a los colosenses le escribe saludando de parte de Epafras, Lucas, Aristarco y también de Marcos, que era sobrino de Bernabé. Hay ciertas cosas que caracterizaban a esta iglesia de la Odisea. Era una iglesia de acomodo. Si esto suena parecido a lo que se ve hoy día, no es por casualidad. Cristo menciona que era tibia y por tal razón la iba a vomitar de su boca. En Lucas capítulo 24, verso 32 se menciona una característica contraria al de un corazón tibio, sino que sea un corazón ardiente. Dice, y se decían, esto fue entre estos 2 discípulos que en el camino a Emaús se encontraron con el Señor sin darse cuenta, y cuando se les desaparece a la vista, ellos expresan lo siguiente, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Te pregunto yo, ¿arde tu corazón cuando abres las escrituras para hablar, para escucharla, para leerla? ¿O simplemente la tomas como una lectura secular, diaria, que tengo que hacerlo, ya cumplí con el Señor? Arde ese corazón cuando escucha la palabra, porque Jesucristo, aunque está a la diestra del Padre, Jesucristo es el verbo, la palabra, y toda la escritura es inspirada por Dios, viene de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué? Corta para un lado
corta para el otro, tiene filo por ambos lados, que cuando penetra llega hasta lo más profundo de tu corazón. Si eso no provoca ardor en tu corazón, tengo que decirte, mi amado hermano, que tienes que volver al arrepentimiento. ¿Por qué una iglesia de acomodo? Mira, un cristiano que es tibio es uno que se siente confortable, que se siente complaciente, que se siente cómodo, que ignora lo que realmente necesita. De hecho, está pendiente solamente a sus intereses propios, pero Dios conoce cada corazón, conoce lo que a ti te hace falta. Y no necesariamente lo que hace falta a uno es añadirle algo, sino también quitarle algo, restarle. ¿Por qué? Porque el Señor conoce lo que el pecado hace en cada corazón. Así que al ser frío o caliente, tú sentirías eso. Tú rápido lo percibirías. Tanto el agua fría que salía de Colosas como el agua caliente que venía de Hierápolis, cada una de ellas tenía propiedades valiosas. Pero al llegar a la Odisea, tanto el agua fría como el agua caliente, ambas ciudades se tornaban tibias. Todo creyente en Cristo, o en todo cristiano, todo hombre y mujer que es nacido de nuevo por la sangre del Cordero, debe haber motivo para estar siempre fervientes, encendido, ardiente su corazón. En Romanos capítulo 12, verso 11, se nos enseña a estar siempre fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Al igual que en Romanos capítulo 12, verso 11, también nuestras oraciones deben ser igual de fervientes. Dice en Colosenses 4:12 que se nos muestra que Epafras rogaba encarecidamente en sus oraciones. Mira, dice el apóstol Pablo, sentía y sostenía una lucha, una gran lucha espiritual, tanto por los cristianos de Colosas como también por los de la Odisea. Mira cómo lo dice Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis con cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. De modo que tenemos aquí a la Odisea, o en la Odisea, a una iglesia con un amor de corazón a media, históricamente hablando. Como se menciona en las otras 6 iglesias, la iglesia de la Odisea representa esta última etapa de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, la era cristiana, el fin de la era cristiana. Una iglesia completamente tibia, que estaba plagada o está plagada de mucha religiosidad, fracasando. Al no decirle a quién, al ser humano que es pecador, simplemente se limitan a Dios es amor, te ama así cual eres. Tengo que decirte que eso es un error garrafal. Dios no ama por quien eres. Dios ama a pesar de lo que eres. Y su amor se cumplió en Jesucristo, porque de tal manera amó Dios, no que ama, amó Dios al mundo que dio, no que sigue dando, Él dio una vez y para siempre. Él dio a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tenemos una iglesia que está fracasando porque no le dice al hombre, a la humanidad, que es pecador, que está perdido sin Cristo, que no le advierte de las terribles consecuencias de vivir una vida en pecado, a espaldas
de la palabra de Dios, a espaldas de Dios, y que tienen como consecuencia la certeza de la condenación, de la ira, del infierno, del lago de fuego y azufre, y que solo Cristo salva. Aleluya. En otras palabras, hace falta iglesia, predicadores, pastores, que lleven al ser humano a reconocer y a aceptar que hay un cielo que ganar, y no por tus méritos. Pero es una paráfrasis, es una forma de verlo para que lo puedan entender, que hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. La ira de Dios, querido amigo, aquí viene la ira de Dios. Ira, como dice en Apocalipsis, que los ricos y todos esos que estaban en eminencia, teniendo sus bunkers, en la Biblia lo menciona, dentro de las peñas, dentro de las montañas, diciéndole: piedras caigan sobre nosotros y escondadnos de la ira de Dios. Tienes que escapar de eso, viniendo en arrepentimiento, con un corazón humilde, contrito y humillado, sin hipocresía, porque Dios conoce el corazón, y eso va a producir en ti frutos de labios que confieses el nombre de Jesucristo como tu Señor. Así que falta iglesia, predicadores que digan al ser humano que vive a espaldas de Dios, que están en total condenación, total ira de Dios, que hay que nacer de nuevo, que tengan la firmeza de corregir sin el miedo de que se salgan o se vayan porque se les corrigió. Déjale eso al Espíritu Santo. Pero tú corrige, pastor, corrige a tu iglesia conforme a la Escritura, no a tus pensamientos ni a tus enseñanzas teológicas, conforme a la palabra de Dios. Que pastores no se dejen manipular por los que tienen dinero, por los ricos que aportan grandes cantidades de dinero a la iglesia, sino que se dejen convencer y llevar por la Escritura, que sepan que no son responsables ante hombre alguno, sino que si su brazo gira a la izquierda o a la derecha para no ofender y estar en algún problema por su decisión, más te vale que seas responsable ante Dios. Vas a ser responsable ante Dios por el mensaje de salvación que llevan y que entregan, tan solo por no ofender a alguien. Suena duro lo que estoy hablando, y yo a veces le digo al Señor: Padre, los zapatos de un pastor son muy grandes para mí. Es una responsabilidad que el pastor tiene, una responsabilidad grandísima de conducir a las ovejas que Dios pone en el redil, porque es el Señor quien añade a los que han de ser salvos a su iglesia cada día. Pero te pone como administrador, y es una carga, un peso grandísimo que no se puede llevar solo, sino con la unción del Espíritu Santo, para que nuestro brazo no se torne ni a la izquierda ni a la derecha tratando de complacer a alguno que a otro, tratando de no ofender a nadie. No, si se ofenden, que se ofendan por la palabra de Dios, no por incoherencias mías.
Voy a seguir. ¿Alguna vez has escuchado los extremos son malos?